¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Recuérdense que ya estamos en la recta final. Entonces, hoy 19 de octubre trabajaremos con el tema de ley de Ampère. Em, Se recordarán que en nuestra última clase estábamos hablando sobre la fuerza magnética que se genera entre dos cables que transportan corriente. Y en la clase anterior aprendimos la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart me dice que una corriente pues siempre va a generar un campo magnético. Entonces, pues la ley de Ampère trata de un elemento bien curioso. Recordemos algunos elementos que aprendimos anteriormente. ¿Se recuerdan que cuando nosotros teníamos dos placas cargadas con cargas opuestas, pensemos que esta tiene una carga Q positiva y esta tiene una carga Q negativa? En esta se generaban unas líneas de campo, ¿no? Líneas de campo que lo que intentaban era, o eran las trayectorias que seguían las cargas positivas al alejarse de la carga positiva y acercarse a la carga negativa. Y generamos aquí un campo eléctrico uniforme, ¿verdad? O en general, pues cualquier campo eléctrico, imaginemos, que se genera cualquier campo eléctrico. Y con esto nosotros desarrollamos un elemento que se conocía como diferencia de potencial. Diferencia de potencial que lo describimos como el negativo de la integral a través de una trayectoria específica del producto punto entre el vector campo y un diferencial de longitud, ¿verdad? A esto nosotros lo llamamos diferencia de potencial. Resulta que André-Marie Ampère, un físico que proporcionó muchas teorías al electromagnetismo, que por eso la corriente le llamamos Ampère, intentó demostrar un elemento muy parecido a la diferencia de potencial eléctrico, pero hacia el campo magnético. Y sin querer se tropezó con una ley bien importante, una ley que se amplía más adelante. Creo que no nos va a dar tiempo de llegar a esa idea, pero pues más o menos. Entonces, pues André-Marie Ampère más o menos hizo lo siguiente. Imaginemos que tenemos aquí nosotros aquí un cable que transporta corriente. Imaginemos que este cable transporta una corriente, que se llama I. En esta dirección, ¿sí? Ahí está la corriente circulando a través del cable. Nosotros lo cortamos, imaginemos que pudiéramos ver esa corriente. Pues de acuerdo a la ley de Biot-Savart, alrededor del cable se generan líneas de campo magnético que siguen una trayectoria específica. En este caso, las líneas de campo magnético pues quedan circulando alrededor de este cable. Uy. Esa sería una línea de campo. Y aquí tendríamos otra línea de campo. Y así sucesivamente. Entonces, Ampère intentó hacer la misma idea que se planteó aquí. ¿Cuál sería el cambio en la energía potencial eléctrica cuando nos movemos a través de una línea de campo eléctrico? ¿Cuál sería el cambio en la energía potencial magnético, ¿sí?, por unidad de carga? Imagínense eso. Cuando ésta se mueve a través de una línea de campo magnético. Pues entonces André-Marie Ampère pues dijo, pues vamos a intentar ver qué significado le damos a la diferencia de potencial magnético, ¿sí? Y planteó la misma idea. Pues vamos a suponer que esto es la integral del producto punto entre el campo por un diferencial de trayectoria a través de una línea. Pero se daba cuenta, ahora nos damos cuenta que las líneas de campo eléctrico pues forman líneas cerradas. A diferencia de acá, que pues iban de un punto a otro, aquí las líneas de campo magnético generan curvas cerradas. Entonces, pues esta integral se define como la trayectoria a través de una curva cerrada. Cuando una integral de línea tiene esta línea, este círculo aquí,
Pues dice que se está integrando a través de una trayectoria cerrada. ¿Sí? Eso lo aprendieron ustedes en matemática intermedia 2 más o menos, me imagino, ¿verdad? O si lo están llevando ahorita, pues por estas alturas, pues ya más o menos, ya creo que estarían terminando la unidad de integrales de Lie. Bueno, si esa sería la definición que nosotros le vamos a dar a la diferencia de potencial magnético, pues miremos qué vamos a desarrollar. Nosotros ya podemos calcular cuál es el campo magnético alrededor de un cable, ¿verdad? De acuerdo a lo que aprendimos en la ley de Biot-Savart, si suponemos que ese cable es un cable muy largo, pues el campo magnético alrededor depende de la corriente que circula, de la permeabilidad del espacio libre, de 2pi y de la distancia a la cual nosotros estamos calculando el campo magnético. Entonces imaginemos que nosotros estamos calculando el campo magnético a una distancia desde el centro del cable R. ¿Sí? Entonces en este caso pues me quedaría la integral a través de esa curva específica, que sería una línea de campo magnético, del campo magnético que según lo que vimos allá sería la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 2pi por esa distancia, que es en este caso el radio R, por el diferencial de longitud. Si nosotros hacemos el producto punto de la línea de campo magnético y la trayectoria, vean que en este caso pues la trayectoria sería esta y el campo magnético es este, entonces el coseno de 0 pues es 1. Entonces ya se vuelve aquí una operación de magnitudes. Lo voy a escribir porque pues creo que es importante. En este caso pues sería la magnitud de B multiplicado por la magnitud del diferencial de longitud multiplicado por el coseno del ángulo. Y como ya vimos, el ángulo es 0, entonces simplemente sería B por ds. Entonces, pues ya no de forma vectorial, ya puse entonces B y ya puse el diferencial de S sin representar vectores. Ahora, noten que en esta expresión, pues algunos elementos van a ser constantes. Y con decir algunos, pues me refiero a todos, porque la permeabilidad es una constante, la intensidad de la corriente es una constante, siempre que la corriente no varíe, por supuesto, ¿no? Pi y 2 son una constante y R, que es la distancia a la que se encuentra la línea de campo, pues es constante. ¿Verdad? Es R, por lo tanto, en este caso me quedaría aquí que la integral a través de esa curva cerrada del campo magnético por ds. No es cierto, vamos a hacer. Dije que iba a sacarlos de la integral porque son constantes. Entonces me quedaría la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 2pi por el radio. ¿Verdad? Multiplicado por ds. Y pues la integral de un diferencial pues simplemente me da el valor que yo estoy, el valor con respecto al cual estoy integrando. Y en este caso es s, que sería la longitud de la curva, que es circular. Y por lo tanto me quedaría finalmente que la integral a través de una trayectoria cerrada del campo magnético por el diferencial de trayectoria va a ser igual a la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 2pi por radio por S, en donde S sería la longitud de toda la curva. Y como dijimos que es un círculo, en este caso me quedaría la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente multiplicado por la longitud de la curva. ¿Cuál es la longitud de esta curva? Pues sería 2pi por el radio. Y entonces aquí me queda 2pi por el radio dividido 2pi por el radio. Y vean qué curiosidad pasa aquí. Se cancela 2 con 2, se cancela pi con pi, se cancela el radio con el radio. Y resulta entonces que, a pesar de que intentó demostrar qué utilidad se le podía dar a la diferencia potencial magnético, la cual no encontró, se topó con una ecuación bien interesante. Y es que la integral a través de una línea de campo magnético generado por una corriente del producto punto entre el campo magnético y el diferencial de trayectoria no depende de la curva que nosotros estemos integrando, sino depende únicamente de la permeabilidad del espacio libre y de la intensidad de la corriente, en la que I es la intensidad de la corriente, como vamos a poner aquí corriente, encerrada, ¿sí? Corriente encerrada por una curva C, en la que esta curva C recibe un nombre y se conoce como trayectoria amperiana. Esta integral de aquí, la integral
de curva a través la integral a través de una curva cerrada C del producto punto entre el campo y el diferencial de trayectoria, que es igual a la permeabilidad de espacio libre por la intensidad de la corriente, es una de las ecuaciones de Maxwell. De hecho, es la tercera ecuación de Maxwell. Bueno, más o menos. Más o menos, porque resulta que Maxwell le hizo unas modificaciones porque redescubrió esta ley. Entonces, de momento, entonces, vean que se sabía que las líneas de campo que se están generando por una corriente pues van a ir variando dependiendo de la longitud en la que lo que nosotros estemos haciendo, pero la integral de B por ds va a ser independiente de la curva que nosotros estemos calculando y siempre vamos a tener una corriente I, la misma corriente I. Eso significa que si yo integro a lo largo de una curva más grande, pues simplemente va a ser permeabilidad por corriente. Y si integro más o a través de una trayectoria más grande, pues la misma idea. Eso me le dio a Ampere que, pues, ¿qué utilidad podría tener esto? Pues lo que no descubrió Ampere en su momento es que, pues, esta ecuación lo que me está indicando más o menos es que estas líneas de campo magnético no son estáticas. Más adelante, pues, no creo que lleguemos. Maxwell redescubrió que estas líneas de campo en realidad son ondas que se expanden alrededor de la corriente. Estábamos descubriendo entonces las ondas electromagnéticas, una onda viajera, una onda que se expande. Y de allí viene la idea de las ondas electromagnéticas que nos permiten actualmente pues, utilizar, por ejemplo, el Wi-Fi, que es una onda electromagnética, utilizar el Bluetooth, que es una onda electromagnética, en la que los receptores y los elementos que generan estas ondas electromagnéticas se han perfeccionado y han ido evolucionando, pues porque ahora tenemos, por ejemplo, el Bluetooth 5.0, el Bluetooth 5.1, el Bluetooth 5.2, el Wi-Fi 5, el Wi-Fi 6, las redes 4G y las redes 5G, que generalmente pues, son ondas de radio, son ondas electromagnéticas que se generan debido a esta ecuación de Maxwell, que más, como les menciono, pues Maxwell más adelante la perfeccionó, porque Ampere simplemente predijo de la existencia de estas ondas alrededor del campo magnético, pero no supo explicar o no supo complementar sus ecuaciones diciendo de que esas ondas realmente no eran estáticas, sino eran ondas que se expandían en el espacio. ¿Estamos? Entonces estas ideas estaban perfeccionando porque nosotros podíamos transmitir corrientes a través del aire, entre comillas, a través del espacio podríamos transmitir corrientes y esos impulsos de corriente eléctrica nos permitían a nosotros poder enviar señales, poder recibir señales, poder enviar información y poder recibir información. Una ecuación pues bastante interesante con la que Ampere se tropezó de casualidad intentando describir lo que era la diferencia de potencial magnético. ¿Estamos? Una ecuación muy importante, la que nosotros vamos a trabajar aquí con algunos ejercicios. Entonces, vean, la ley de Ampere me dice que la integral de línea del producto punto entre el campo magnético y cualquier diferencial de trayectoria siempre va a ser el producto o la multiplicación entre la permeabilidad del espacio libre y la corriente. ¿Qué me indica esto? Que dependemos para calcular esta integral únicamente de la corriente que estamos encerrando a través de una trayectoria amperiana. Y a pesar de que aquí utilizamos líneas de campo magnético circulares, realmente nosotros podemos utilizar cualquier tipo de trayectoria, lo cual siempre va a hacer que esta expresión se cumpla. Independientemente, siempre se va a cumplir. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos nuestra tercera ecuación de Maxwell. ¿Cuál era la primera? La primera ecuación de Maxwell era la ley de Gauss. No, ustedes me van a perdonar, no es la tercera, es la segunda, no hemos visto la segunda, ¿no? La segunda, perdón. La primera ecuación de Maxwell es la ecuación que define la ley de Gauss, ¿no? Recordemos que la ley de Gauss me dice que la integral, que la carga dividido epsilon sub 0 es igual a la integral de E por un diferencial de área superficial. Es una integral doble.
a través de una superficie cerrada de la integral del campo por el diferencial de área superficial, ¿verdad? Esa es la primera ecuación de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell creo que no se las he mencionado muy bien. Las ecuaciones son 4 ecuaciones que involucran toda la teoría electromagnética. Reducen a toda la teoría electromagnética existente a simplemente 4 ecuaciones. ¿Estamos? La primera ecuación, que es la ley de Gauss, la segunda ecuación, que es la ley de Ampère, la tercera ecuación, que la vamos a ver ya la siguiente clase, dentro de 2 clases, y la cuarta, que creo que la vemos dentro de 5 clases. La siguiente después de la... No, ¿qué? Entre la tercera, entre 2 clases, sí. Entre 2 clases veamos la tercera. Y la clase siguiente aprendemos la cuarta, ¿no? Y ahí tendríamos entonces englobadas las 4 ecuaciones de Maxwell. Por supuesto, no presentadas como un solo, sino sería más adelante, en la que se podrían presentar como un solo. Entonces, pues, vamos a practicar esta ecuación de Maxwell, o la ley de Ampère, en nuestro ejemplo número 1. Este ejemplo dice así. Cada uno de los 8 conductores indicados en la figura 48, que son estas, conducen 2 amperios. Vean, cada cable dice que conduce 2 amperios de corriente hacia adentro o hacia afuera de la página. Vean que los puntitos, pues hacia afuera, ¿no? Imaginemos la corriente saliendo hacia nosotros, aquí la corriente entrando y así sucesivamente. Están indicadas 2 trayectorias por la integral de línea integral B por ds. Vean, aquí tenemos las trayectorias. ¿Cuál es el valor de la integral para A, la trayectoria de puntos, y B, la trayectoria de trazos? Pues nosotros ahí atrás aprendimos que la ley de Ampère me dice que la integral a través de cualquier curva cerrada del producto punto entre el campo magnético y el diferencial de trayectoria siempre es igual a la permeabilidad por la corriente. Pero ya tenemos una corriente. ¿Y qué pasa si tenemos más corrientes? Pues vamos a agregar aquí una extensión de esta ecuación en la que vamos a decir la corriente neta, la corriente total. Entonces, para este caso, para nuestro inciso A, el problema me pide que determine cuál es el valor de la integral para la trayectoria de puntos. Entonces es esta, ¿no? Por lo tanto, vean que la trayectoria es esta de aquí. Y tenemos aquí una corriente entrante, otra corriente entrante y una corriente, una corriente saliente y una corriente entrante. ¿Cuál es la corriente neta que se aplica allí? Pues la corriente neta estaría dada por, hablemos de 2 amperios hacia afuera. Bueno, voy a hacer algo aquí, les voy a explicar algo aquí que creo que no se los mencioné por acá. Esta integral o este resultado es positivo. Este resultado es positivo siempre que la trayectoria siga la dirección del campo magnético generado por una corriente. Entonces, en este caso, nosotros nos podemos dar cuenta de que esta corriente es hacia afuera y generaría un campo magnético circular en esta dirección, contrario a la trayectoria. Por lo tanto, el resultado de la integral de esta sería negativa. Entonces ya sé que esta corriente sería una corriente negativa. Esta de aquí generaría un campo magnético en esta dirección también, ¿ven? En esta dirección, siguiendo la regla de la mano derecha, ¿no? Nuestro pulgar hacia afuera y nuestra mano se cerraría, los 4 dedos de nuestra mano se cerrarían en esta dirección. Por lo tanto, como es contraria a la dirección de la trayectoria, pues es una corriente negativa o un resultado negativo. Esta corriente que es entrante, si nosotros usamos la regla de la mano derecha, apuntando nuestro pulgar hacia la pantalla y cerrando nuestros 4 dedos, nos damos cuenta que nuestros 4 dedos se cierran en esta dirección, lo cual coincide con la trayectoria. Por lo tanto, esta integral sería positiva. Entonces, vamos a hacerlo así. La integral a través de la trayectoria cerrada C de B por ds simplemente sería la integral a través de la curva. No es cierto. Sería la permeabilidad del espacio libre, no sé por qué se me pone el borrador, la permeabilidad del espacio libre por la corriente neta. Y la corriente en este caso pues estaría dada por permeabilidad por esta corriente negativa porque sigue la trayectoria sigue una dirección contraria al campo que está generando esto, entonces sería menos 2 amperios. Menos 2 amperios. Esta de aquí, pues menos 2 amperios. Y esta de acá, 2 amperios. Por lo tanto, me quedaría la permeabilidad del espacio libre
multiplicado por menos 2 amperios. Y como la permeabilidad del espacio libre nosotros ya sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, multiplicado por menos 2 amperios, esto me quedaría, vean, menos 8pi, vamos a ponerle menos 8pi por 10 elevado a la menos 7. Vean que se cancela amperio sobre amperio y me queda como resultado teslas metro. Esto me da menos 2.513 por 10 a la menos 6 teslas por metro. ¿Estamos? Aquí tenemos entonces la ecuación o el resultado que definiría esa integral a través de la trayectoria. No necesariamente tenemos que resolver la integral, sino simplemente con la simplificación de la ley de Ampere, nosotros podemos saber cuál es el campo magnético generado por cada metro. ¿Estamos? El campo magnético por metro. Para el inciso B, vean que el campo magnético generado por este sería un campo magnético en esta dirección. Como coincide con la dirección de la trayectoria, entonces esto sería una corriente positiva, una trayectoria positiva. El campo magnético aquí es una trayectoria negativa. ¿Por qué? Porque el campo magnético generado sería en esta dirección, por lo tanto es negativo. Aquí sería la misma idea, el campo magnético está en esta dirección, por lo tanto negativo. Y aquí sería esta dirección, lo cual coincide, vean, coincide con las trayectorias que estamos integrando. Por lo tanto, esto es positivo. Pero quiero que sepan, que noten que esta es una corriente positiva de 2 amperios, una corriente negativa de 2 amperios, una corriente negativa de 2 amperios y una corriente positiva de 2 amperios. Por lo tanto, si yo quiero calcular el resultado de esa integral, que es la integral a través de una trayectoria cerrada del producto punto entre el campo y el diferencial de longitud, simplemente sería la permeabilidad del espacio libre por la suma de las corrientes, menos 2 amperios, más 2 amperios, menos 2 amperios, más 2 amperios, lo cual me da 0. Por lo tanto, a través de esas corrientes, pues todos los campos magnéticos se están cancelando entre sí, lo que no me genera ningún resultado a través de esas 4 corrientes. ¿Estamos? Vean, ahí tenemos un resultado de esa integral de 0. Y así, pues hemos resuelto una integral utilizando simplemente la ley de Ampere. Vamos con un ejemplo número 2. Este problema dice así: la figura P3025, que sería esta de por acá, es la vista de la sección transversal de un cable coaxial. Un cable coaxial es aquel cable que tiene el mismo eje en el que se transportan diferentes corrientes, pero tenemos un mismo eje. Vean, aquí tenemos un cable con su centro aquí en este puntito. Y aquí tenemos otro cilindro que tiene también su centro aquí, por eso coaxiales. El conductor central está rodeado por una capa de hule. Vean, esto es hule, la cual está rodeada por un conductor exterior. Ese es el conductor, que a su vez está rodeado por otra capa de hule. Hagan de cuenta como los cables que sirven para la televisión, que conectamos a la televisión por antenas o por cable de cable, ¿no? Tiene un conductor de cobre en el centro, forrado por una especie de material aislante que sería poliestireno. Esto está forrado alrededor por un enmallado, ¿sí? de alambre de aluminio, y luego pues está cubierto por un aislante negro, de color negro o en algunos casos de color blanco. Es un cable coaxial también. En una aplicación particular, la corriente en el conductor interno es de 1 amperio. Ven, aquí va una corriente de 1 amperio hacia afuera de la página, hacia nosotros, por así decirlo. Y la corriente en el conductor externo es de 3 amperios. Aquí tenemos una corriente de 3 amperios que es hacia adentro de la página. La corriente va entrando, ¿verdad? Determine la magnitud y la dirección del campo magnético en los puntos A y B. ¡Qué intenso! Me piden que en base a la corriente yo determine un campo magnético. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a utilizar la ley de Ampere. Perdón. ¿Cómo vamos a utilizar la ley de Ampere? Miren, pues, perdón. Vamos a dibujar una trayectoria amperiana aquí, de tal manera que coincida con las trayectorias que nosotros estamos intentando resolver. En este caso, pues va a ser una trayectoria circular. Vamos a borrar un poquito aquí.
Imaginemos que esa es la trayectoria amperiana. Y vamos a escoger una trayectoria amperiana de tal manera que coincida con el campo magnético generado por este cable de aquí. Si usamos la regla de la mano derecha, nuestro pulgar apuntando hacia donde estaba la corriente, es decir, hacia nosotros, y cerramos nuestra mano, los 4 dedos de nuestra mano, y nos damos cuenta que la corriente seguiría, el campo magnético, perdón, seguiría esta dirección. Según la ley de Ampere, entonces, yo tengo que a través de esa curva cerrada, el producto punto del campo multiplicado por el diferencial de trayectoria es igual a la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente. Y de la intensidad de la corriente encerrada entre ese campo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hice eso? Porque recordemos que, como estamos integrando a lo largo de la misma curva del campo magnético, la trayectoria y el campo magnético son paralelos entre sí. Entonces, como antes, yo puedo escribir aquí que B en producto punto con diferencial de trayectoria simplemente sería B por ds. Lo que me permite a mí escribir entonces la integral a través de la curva cerrada de B por ds, que sería la permeabilidad por la intensidad de la corriente. Por favor, quiero que noten que debido a que el campo magnético es constante a lo largo de esa trayectoria que yo dibujé, el campo puede salir. Entonces me queda que el campo es igual a la integral a través de la trayectoria cerrada por ds, que es igual a la permeabilidad de espacio libre por la intensidad de la corriente encerrada a través de C. Y como esto es la integral de una curva C, pues simplemente sería la longitud de la curva C, que al ser un círculo, pues simplemente sería 2pi por el radio, siendo el radio pues 1 milímetro. Entonces aquí me quedaría B multiplicado por 2pi por ese radio, que es igual a la permeabilidad de espacio libre por la intensidad de la corriente. De tal manera entonces que el campo magnético estaría dado por la permeabilidad del espacio libre, la intensidad de la corriente dividido 2pi por el radio. Y vean entonces que mediante la ley de Ampere pues llegué a determinar una expresión que me define el campo magnético. La ley de Ampere es como una forma de poder ver la ley de Gauss. La ley de Gauss relacionaba las cargas con los campos eléctricos. La ley de Ampere relaciona las corrientes con los campos magnéticos. ¿Estamos? Son como análogas entre sí. Entonces, la ley de Gauss me permitía calcular campos teniendo cargas encerradas o cargas sabiendo los campos en algún punto específico. Lo mismo con la ley de Ampere. Yo puedo dibujar una trayectoria amperiana y determinar la corriente, por ejemplo, cerrada a través de esa trayectoria si conozco el campo magnético o viceversa. Yo puedo determinar el campo magnético si conozco cuál es la corriente que circula a través de este. Más o menos esa sería la idea. Han visto que hay algunos multímetros que se conocen como multímetros de gancho. Los multímetros de gancho pues funcionan algo muy parecido a esto. Encierran aquí una corriente y detectan el campo magnético encerrado pues sí, detectan el campo magnético a través de encerrado por ese gancho de allí. Con el campo magnético encerrado a través de este utilizan la ley de Ampere para poder decir cuál es la corriente que está circulando. Es una idea bien importante que como les mencionaba, Ampere se tropezó con esto. Entonces el campo magnético sería la permeabilidad de espacio libre por la intensidad de la corriente cerrada por la trayectoria que yo escogí. Y la corriente que encierra, vean, la corriente que encierra esto, pues es simplemente, vean, simplemente esta corriente que es de 1 amperio. Entonces en este caso aquí me quedaría 1 amperio dividido 2pi por el radio, que ya vemos que es 1 milímetro. De tal manera que yo ya puedo determinar cuál es el valor del campo magnético en cualquier punto alrededor de ese cable que coincide con el punto A. Entonces vamos a ver, vamos a ingresar aquí 4pi por 10 elevado a la menos 7. Vean que no utilizo el por 10 del ¿no? Que en mi calculadora aparece como E. Multiplicado por 1 amperio dividido 2pi multiplicado por 1 por 10 a la menos 3. Lo que me da como resultado pues un campo magnético de 200 microteslas. Acuérdense que utilizamos esta expresión, ¿no? Por eso a la menos 6 es micro. Y aquí tenemos entonces el campo magnético que se genera en este punto. Vean por favor que según la ley de Ampere, el campo magnético generado aquí
únicamente depende de esta corriente. Eso significa que esta expresión de aquí no está generando campo magnético o no me interesa, no es relevante. Por más impresionante que parezca, por más contradictorio que parezca, este cable de aquí no está generando campo magnético significativo en este punto. Significativo. Y el único que importa es este de acá. Si nosotros pudiéramos colocar aquí un medidor de campos magnéticos, pues efectivamente tendríamos un valor de 200 microteslas, porque únicamente dependemos, según la ley de Ampere, de la trayectoria seguida por esa línea de campo magnético. ¿Estamos? Esto sería entonces el resultado para nuestro inciso A, que es a lo largo del punto A. Vamos ahora a determinar para el punto B. Para el punto B seguimos la misma idea, solamente que ahora pues vamos a dibujar aquí una trayectoria amperiana. Más o menos aquí. Más o menos, vean. No me quedó el círculo muy centrado, muy coaxial. Ahora, miremos la corriente, por favor. Quiero que observemos. Esta es una corriente saliente de 1 amperio y esta es una corriente entrante de 3 amperios. Como las corrientes son contrarias, entonces pues en total nosotros tendríamos 2 amperios que serían entrantes. 2 amperios entrantes me generarían un campo magnético, ven, entrante, ¿sí? De 2 amperios, cuyo campo magnético sería circular en esta dirección. Nosotros vamos a integrar entonces a lo largo de esta trayectoria que coincide con el campo magnético generado por la corriente neta encerrada allí. Entonces en este caso pues me quedaría la integral a través de la curva cerrada del producto punto entre el campo magnético y el diferencial de trayectoria, y eso siempre va a ser la intensidad de la corriente multiplicada por la permeabilidad del espacio vacío. La trayectoria coincide con el campo magnético de tal manera que el campo magnético es constante a lo largo de cualquier valor de esa trayectoria. Por lo tanto, me quedaría pues simplemente el campo por la integral de la curva cerrada de ds. Y esto sería igual a la permeabilidad de espacio libre por la intensidad de la corriente. Esta integral pues no es más que la longitud de la curva C, que en este caso pues simplemente sería P multiplicado por 2pi por el radio. Vamos a ponerle R mayúscula porque es diferente al radio que ya calculamos antes. Multiplicado por la permeabilidad y la intensidad de la corriente. De tal manera entonces que el campo magnético sería la permeabilidad del espacio libre multiplicado por la intensidad de la corriente dividido 2pi por ese radio. Y como ya vimos, la intensidad de la corriente total es de 2 amperios. Por lo tanto, aquí me quedaría la permeabilidad por 2 amperios dividido 2pi por el radio, que si vamos a verificar, la distancia es de 1, 2, 3 milímetros. Entonces, en este caso, me quedaría aquí 3 milímetros. Con eso vamos a poder calcular el campo magnético en el punto B. Aquí me quedaría entonces la expresión muy parecida, solamente que aquí serían 2 amperios y aquí serían 3 milímetros. Y el campo magnético en ese punto es de 133.33 microteslas. El campo magnético entonces se combina en este punto de tal manera que el campo magnético resultante aquí es más pequeño que el campo magnético que se genera en este punto. Y así hemos resuelto entonces un problema auxiliándonos de la ley de Ampere. ¿Estamos? La ley de Ampere entonces es esa ecuación que me permite calcular campos magnéticos conociendo la dirección de una corriente. Calcular campos magnéticos en un punto específico en las cercanías de un campo magnético. Es como una alternativa de la ley de Biot-Savart. ¿Estamos? Pero la ley de Ampere extiende esa idea porque nosotros podemos utilizarlo para combinaciones de corrientes que son entrantes, salientes o varias corrientes a la vez. ¿Estamos? Entonces, pues con eso terminamos nuestro ejemplo número 2. Otra teoría bien importante dentro de la que me permite o que me auxilia la ley de Ampere es cuando nosotros queremos calcular el campo magnético en el interior de un conductor. Imaginemos que nosotros tenemos un conductor sólido, ¿sí? O pues un conductor cilíndrico o de cualquier forma. Y me interesa conocer cuál es el valor del campo magnético en el interior de este. ¿Cómo hacemos eso? Pues fácil, utilizamos la ley de Ampere.
¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues imaginemos que nosotros queremos calcular el campo magnético siguiendo esa trayectoria, que no tiene un radio, ¿no? Pues entonces supongamos que tiene un radio A, ¿sí? Un radio A. Según la ley de Ampère, entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es aplicar la ecuación, que es la integral a través de una trayectoria cerrada de B multiplicada por el diferencial de trayectoria. Y eso es igual a la permeabilidad del espacio libre multiplicado por la intensidad de la corriente encerrada por esa trayectoria. Escogemos entonces una trayectoria circular. ¿Por qué? Porque podemos igualar esa trayectoria en una línea de campo magnético, lo que me permite simplificar esta integral. ¿Podemos escoger cualquier trayectoria? Sí, pero inevitablemente tendríamos entonces que resolver la integral de línea, lo que queremos evitar. Igual que la ley de Gauss. Recuérdense que la ley de Gauss escogíamos nosotros una superficie gaussiana que coincidiera con las superficies que queríamos calcular. ¿Para qué? Para que el campo eléctrico permaneciera constante a lo largo de cualquier punto de esa superficie, formando el mismo ángulo con un diferencial con un vector normal, ¿verdad? La misma idea aquí. Yo quiero una trayectoria en la que el campo magnético y el diferencial de longitud o el diferencial de trayectoria tengan la misma dirección en todo momento, de tal manera que el campo magnético también sea constante. Y entonces pues escogemos una trayectoria circular. Esta integral se simplifica y podemos nosotros escribir aquí que el campo magnético por el diferencial de trayectoria, que en este caso sería 2pi por A, es igual a la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente. Y la intensidad de la corriente sería la corriente que se encuentra circulando únicamente en esta parte de conductor. ¿Estamos? Vamos a llamar a esta corriente pues la corriente IE1, sabiendo que la corriente total que transporta el cable es I. Recuérdense que la corriente pues está circulando a lo largo de todo el cable. Y a mí solo me interesa conocer cuál es la parte de esa corriente que circula en esto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a poder determinar esa corriente? Pues sencillo, vamos a utilizar la densidad de corriente, J. Recordemos que aprendimos que la densidad de corriente simplemente es la cantidad de corriente que circula en una unidad de área específica. Y se supone que la densidad es constante en un conductor. Se supone entonces que si yo tomo toda la corriente y la divido entre el área de todo el conductor, me tendría que dar lo mismo a que tome la porción de corriente que circula en una porción de área. ¿Estamos? Vamos a poner aquí dividido el área 1. Estos dos valores me tienen que dar exactamente lo mismo y tienen que ser igual a la densidad de corriente. De tal manera de que yo podría escribir aquí entonces que la corriente total que circula el cable dividido el área, que sería pi por radio cuadrado, como el conductor tiene un radio R mayúscula, pi por radio al cuadrado, tiene que ser igual a la intensidad de la corriente que necesito dividido el pi por radio cuadrado, el área. Que en este caso el radio pues es A, ¿no? Entonces en este caso pues este radio es A. Observen entonces que yo puedo cancelar en esta ecuación pi y me quedaría que la intensidad de la corriente 1 sería la corriente total que circula en el conductor multiplicado por A cuadrado dividido por R cuadrado. De tal manera entonces que ahora sí ya conozco la intensidad de la corriente encerrada por ese conductor. Por lo tanto, ya podemos continuar aquí y describir que el campo magnético estaría dado por, según la ecuación de acá arriba, la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente encerrada, que vamos a ponerle corriente 1, dividido 2pi por A. Si reemplazamos el valor de la corriente 1 que ya calculamos, me quedaría aquí la permeabilidad del espacio libre dividido 2pi por A multiplicado por la intensidad de la corriente en esa porción que sería A cuadrado multiplicado por la intensidad de la corriente dividido R cuadrado. Lo que me permite simplificar un poquito y escribir entonces que el campo magnético estaría dado por la permeabilidad del espacio libre, la intensidad de la corriente dividido 2pi, perdón, 2pi multiplicado por el radio de la trayectoria en la cual nosotros estamos intentando, o el punto, la distancia desde el centro en el que queremos calcular el campo magnético, dividido el radio al cuadrado, que representa el radio del conductor. Y aquí tenemos entonces la expresión que me define el campo magnético en el interior de un conductor circular, ¿verdad? Específico. ¿Sí? Campo magnético
en el interior de un conductor. ¿Estamos? Apliquemos, como siempre, esta pequeña ecuación a un ejemplo. ¿Qué sería nuestro ejemplo número 3 del día de hoy? Este problema dice, un paquete de 100 alambres rectos, largos y aislados, ¿sí?, forman un cilindro de radio R igual a 0.5 centímetros. Imagínense, perdón, ¿qué podría ser? Bueno, no sé si ustedes cómo trabajaron el alambre que usamos para el laboratorio. Hay unos alambres que cuando ustedes los cortan adentro están como con un montón de pelitos o pequeños alambres de cobre. Imaginemos que pues tuviéramos ahí 100 alambres de cobre así bien pequeñitos, cada uno aislado entre sí. Y formamos pues el alambre que nosotros miramos, sí, cilíndrico, ¿verdad? El problema dice, si cada alambre conduce 2 amperios, imagínense, cada pequeño alambre conduce 2 amperios. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre un alambre localizado a 0.2 centímetros del paquete? ¿Qué problema tan intenso? Imaginemos que tenemos aquí nuestro alambre. Y este alambre pues es un alambre cilíndrico que se formó cuando nosotros le unimos 100 pequeños alambres chiquititos. Estamos 100 alambres rectos. Vamos a suponer que el centro de esta configuración pues es este punto. Y nosotros nos fijamos en un alambre, como el radio es de 0.5 centímetros, nos fijamos en un alambre que esté a 0.2 centímetros, ¿no? Vamos a ubicar aquí que el radio de esto es de 0.5 centímetros. Y me interesa un solo alambre, por alguna razón, que se encuentra aquí, a 0.2 centímetros. ¿Estamos? Me interesa ese cable. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular el campo magnético? No me piden el campo magnético. Me dicen, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre este alambre en el centro que se encuentra a 0.2 centímetros del centro del paquete? ¿Cuál es la fuerza magnética que soporta este cable debido al campo magnético generado por todos los cables que están allí? Hagan de cuenta que es un problema muy parecido a uno que resolvimos en la clase anterior. ¿No? En el que me pedían cuál era la fuerza magnética, por ejemplo, de ¿no? Debido al campo magnético que genera Pero ahora tenemos 99 alambres generando campos magnéticos, cada uno ubicado a una diferente distancia. Y queremos calcular la fuerza magnética en un solo cable de los que están allí. ¿De qué nos auxiliamos? De la ley de Ampère. Vamos a dibujar aquí una trayectoria amperiana. Más o menos. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ver si me deja esto. Retroceder un poquito. Ahí está, más o menos. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el campo magnético que soporta o en el que se encuentra inmerso este cable. Y eso es fácil porque estamos calculando entonces el campo magnético en el interior de un conductor. Según la ecuación que acabamos de aprender, el campo magnético, la magnitud, se calcula como la permeabilidad del espacio libre por la corriente total que circula allí, dividido 2pi, multiplicado por A, que es la longitud a la cual queremos calcular, dividido el radio al cuadrado. Calculemos entonces el campo magnético que se encuentra en ese punto donde se encuentra ese cable. El campo magnético entonces estaría dado por la permeabilidad, la corriente total. ¿Cuál es la corriente total? Pues como son 100 alambres y cada uno transporta 2 amperios, entonces la corriente total que circula allí es de 200 amperios, ¿verdad? Dividido 2pi multiplicado por A, que es la distancia desde el centro del cable al cual queremos calcular el campo magnético, que sería 0.2 centímetros. 0.2 centímetros dividido el radio al cuadrado, que son 0.5 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, pues veremos cuánto es el campo magnético allí. Vamos a ver, me quedaría 4pi por 10 elevado a la menos 7 multiplicado por 200 amperios. Todo esto dividido entre 2pi. Y esto multiplicado por
vamos a ponerlo así. 0.2 por 10 a la menos 2, porque son centímetros, dividido 0.5 centímetros por 10 a la menos 2 al cuadrado. Lo que me da como resultado entonces que el campo magnético en ese punto sería de 0.0032 teslas, ¿sí? O 3.2 por 10 a la menos 3 teslas, para que es la misma idea. El campo magnético entonces en el cual se encuentra inmerso este cable es de 0.0032 teslas. Bueno, y que con eso yo no quiero el campo magnético, yo quiero la magnitud y la dirección de la fuerza magnética. Pues entonces ahora pues lo que vamos a hacer es calcular la fuerza magnética que soporta ese conductor en un campo magnético. Regresamos entonces a esta ecuación que me define la fuerza magnética de un conductor inmerso en un campo magnético, que se calcula simplemente como la intensidad de la corriente, la longitud del cable, el campo magnético y el seno del ángulo formado entre la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético. Veamos entonces, ¿en qué dirección está el campo magnético? Pues si nosotros suponemos que todos los cables transportan corriente en esta dirección, usamos la regla de la mano derecha, ¿no? Nuestra regla de la mano derecha, apunto el pulgar en la dirección de la corriente y cierro mis 4 dedos. Y me voy a dar cuenta, espero que nos demos cuenta, que nuestros 4 dedos se cierran en esta dirección. Por lo tanto, el campo magnético está en esta dirección. ¿Verdad? Esa es la dirección del campo magnético. Circular alrededor del cable. ¿Verdad? Entonces, vean que como la corriente circula en esta dirección y el campo magnético apunta en esta dirección, sí, aquí están los 90 grados, entonces si usamos la regla de la mano derecha como antes, muchas reglas, ¿no? La corriente, nuestros 4 dedos de la mano apuntando en esta dirección, la palma de nuestra mano apuntando en la dirección del campo magnético, nos vamos a dar cuenta que nuestro pulgar apunta hacia el centro de la configuración. Entonces la fuerza magnética de entrada yo ya sé que es aplicando hacia el centro de la configuración. Entonces la fuerza magnética es hacia el centro. Por lo tanto, la fuerza magnética estaría dada por la intensidad de la corriente que transporta ese cable, que son 2 amperios, por la longitud del cable, que no la conozco, pero el problema me pide la fuerza por unidad de longitud, multiplicado por el campo magnético, que lo he calculado ya como 0.0032 teslas por el seno del ángulo, que sería seno de 90 grados. Y entonces la fuerza magnética por unidad de longitud estaría dado por 2 amperios multiplicado por los 0.032 por el seno 90, que es 1. Lo que me da aquí que tenemos una fuerza de 6.4 por 10 a la menos 3 newtons por cada metro. Significa entonces que ese pequeño alambre soporta una fuerza de 6.4 por 10 a la menos 3 newtons por cada metro de longitud que tenga, dirigido hacia el centro de la configuración o hacia el centro de todo el cable. Quiero que quede claro esto de la regla de la mano derecha. Hay 2 formas de hacerlo, ¿no? Vean que primeramente, si nosotros apuntamos nuestro pulgar aquí, en esta dirección, nos vamos a dar cuenta que nuestra mano se cierra en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? Nuestros 4 dedos quedarían en esta dirección, nuestro pulgar aquí, y nos vamos a dar cuenta que nuestra mano se cierra aquí. Por lo tanto, yo sé que el campo magnético aquí está en esta dirección, ¿verdad? El campo magnético en esta dirección. El campo magnético entonces es perpendicular al cable aquí. Ahora, para determinar la dirección de la fuerza magnética, tengo que utilizar la otra parte de la regla de la mano derecha. Nuestros 4 dedos apuntando en esta dirección, la palma de la mano apuntando en esta dirección y mi pulgar queda apuntando hacia arriba, que esa sería la dirección de la fuerza magnética. ¿Estamos? Entonces, pues así hemos resuelto nuestro tercer ejemplo y con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho, que se encuentren muy bien. Audio Jungle.